Hola amigos cornistas de la International Horn Society. Es un gran placer tener en esta oportunidad desde Latinoamérica a la maestra Nuri Guarnaskelly. Ella es nacida en Argentina, actualmente reside en España y bueno, como les digo, es un gran placer tenerla acá. Hola Nuri, ¿cómo estás? Hola Gabriela, bueno, un gusto, muchísimas gracias por la invitación a charlar un ratito contigo y bueno, espero que se haga menos para nuestro público. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Tú has tenido una carrera bastante amplia y exitosa y como te digo, es un orgullo tener personajes como tú, artistas que también son maestros y que han tenido una carrera tan fructífera. Entonces vamos a presentarles esto a todos los oyentes que todavía no te conocen. Seguramente muchos de ellos sí te van a reconocer y se van a alegrar de verte porque eso es una de las cosas buenas que tenemos ahora con las redes sociales, cada vez que tenemos este tipo de interacción y estamos en contacto en este mundo tan globalizado. Entonces, bueno, vámonos como a los inicios. Sé que comenzaste muy chiquita, fuiste casi que una chica prodigio. Y quisiera que me contaras acerca de esa memoria, ese primer feeling, eso que sentiste el primer contacto con el instrumento. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el corno? Bueno, la verdad que el primer encuentro fue muy de casualidad, porque mi abuelo era cornista y Ujú. casi todos los primos íbamos y tocábamos su corno. A ver, era una cosa, casi un juego realmente, ¿no? Ajá. Hasta el punto que yo, hasta el momento que le dije a mi abuelo, a ver, yo quiero estudiar corno, e intentó disuadirme porque decía que era muy ingrato, que muy difícil, que esto y lo otro, ¿no? Y yo realmente, si no era mi abuelo, yo venía de familia de cuerdas, todo cuerdas. Padre cello, madre viola. Y entonces, pero bueno, me decidí, yo estaba muy decidida y me gustaba mucho y bueno, empecé a estudiar a los 7 años, a los 7 años. Y ya, la verdad que tuve una suerte impresionante porque mi abuelo, digamos, tuvo dos estudiantes solamente porque no era tampoco profesor ni quería serlo, él tocaba solamente en la orquesta, pero bueno, tenía justamente mucho contacto con Estados Unidos, con las nuevas técnicas, con la nueva, sí, con la nueva técnica moderna del instrumento, con todo lo que es flexibilidad y Farcash y también todos los libros, se compraban muchísimos libros por correo, que en esa época era muy complicado, muy caro, y se los hacía traducir porque no hablaba inglés. Y la verdad que tuve muchísima suerte, tengo que decirlo, porque me dio una técnica súper moderna desde pequeñita y después, bueno, estudié con Welfonali, que sí que lo conoce mucha gente en Sí. Latinoamérica, por supuesto, muy, muy conocido y muy querido. Tuve otra suerte en Buenos Aires, que viajaba, porque mi ciudad estaba a 500 kilómetros, y luego con Antonio Yerbolino en New York, que ya fue una beca en las vacaciones del colegio cuando tenía 15 años, Wow. que también es muy, muy conocido y muy querido, claro, por su Sí, método que tiene. sí. Y la verdad que fueron esas tres profesores que fueron una gran suerte. Y bueno, esa fue un poquito mi historia del primer encuentro con el instrumento, ¿no? Qué bonito que fue desde el seno familiar que surgió todo este encuentro y que tú tuviste también eh, esa disposición, porque a veces pasa que hay familias de músicos, pero los hijos no quieren nada con la música. No, no, claro, no, no. O a veces los padres no, tampoco tienen la intención de decir, no, yo no te voy a poner a ser músico porque eso es muy difícil, porque eso es muy duro, o qué sé yo, tienen un concepto muy diferente, pero en tu caso fue para bien, Bueno, pudieron yo creo que si los padres incentivarte. ven que hay entusiasmo, hay que motivarlo y hay que apoyarlo, a ver si hay entusiasmo. A ver, si un chico no quiere estudiar música, yo creo que mis padres hubieran sido los primeros que me hubieran dicho que no pasa nada, ¿ya? Es más, yo empecé muy, muy chiquita a tocar en la orquesta, a tocar el solista, pero tengo mucha pasión por los animales y mi segunda posibilidad era la veterinaria, ¿sabes? Entonces, Ujú. Estabas ahí entre esos dos áreas. Wow. sí, pero cuando ya me dieron una beca para ir a estudiar a Berlín, que fue cuando tenía 17 años, ahí se definió, pues ya está, ya Claro, se definió mi vida por claro, el corno. claro. Ahí comenzó Quedaron los ese amor sin retorno. Ya, Pero sí. ahí están los animales, están ahí siempre, siempre, es mi otra Qué pasión. bonito, qué bonito. ¿Cómo fue para ti como adolescente afrontar toda esa cantidad de compromisos, toda esa cantidad de exigencias? Porque es muy sacrificado. Tienes que tener mucha disciplina, pero siendo adolescente a veces no es fácil, porque
ok, tenías el apoyo de tus padres, ellos entendían, tenías muy buenos profesores que también te guiaron, pero tú como adolescente, todavía muy joven, ¿cómo sentías eso? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo te organizabas? ¿Se te volvió algo normal así de pronto? Cuéntame cómo fue eso. Bueno, la verdad cuando escucho tu pregunta, ¿cómo era eso cuando era adolescente? Es verdad que yo me fui con 17 años a Berlín, pero no me di cuenta que era adolescente realmente. Mis padres fueron muy valientes porque me dejaron ir, ¿ya? Y no había internet, no había fax, no había nada, no había ¿Te nada. Había que fuiste pedir la llamada. sola? Me fui sola y fue un milagro que mis padres me dejaran ir, porque imagínate que hablaba por teléfono con mis padres una vez cada 3 semanas y 2 minutos, o sea, Wow. entonces, pero no me daba cuenta que yo era adolescente porque me apuré a terminar el secundario en Argentina, me fui con el secundario terminado. Y ahora que mi hijo mismo tiene 17 años, pienso, madre mía. Sí, Ahora pienso, madre mía, pero en esa época yo me sentía muy adulta, ¿sabes? Yo sí, muy vivía independiente sola. también. Sí, era muy independiente. Entonces me sentía muy adulta, me sentía independiente y afronté todo, la verdad que sin planteármelo, ¿eh? Esa fue la... No había inconscientemente. Entonces la inconsciencia creo que es lo que me permitió ir adelante sin problemas. Claro, lo asumiste de una vez como tal, como que, Sí. bueno, esto es lo que tengo que hacer y ya no tuviste como que esa barrera porque a veces yo siento que hay muchos jóvenes que están como desorientados, no saben qué hacer, a veces tienen mucho talento, pero entonces ellos no tienen muy en claro qué es lo que deben hacer, ese plan de acción para seguir en la carrera y para aprovechar todo ese talento. Entonces, bueno, dentro de todo, wow, wow. Pero mira, Gabriela, yo creo que además del talento, a ver, yo tenía mucha pasión por lo que hacía, yo estaba muy decidida y también estaba muy arropada, estaba en la Academia de la Filarmónica de Berlín y la verdad que muy arropada, ya me dieron trabajo enseguida, estaba trabajando, yo con 18 años estaba empleada en Berlín mismo, y, entonces yo creo que no tenía mucho tiempo de pensar mucho, Ujú. entonces, pero aparte me encantaba, o sea, mi Claro, profesor me gustaba y me claro, sigue gustando. Entonces, creo que ese es el motor, también para no darte cuenta que eres adolescente, el motor para pensar que está todo bien. claro. Y a veces, mira, yo trabajo solo con gente joven, en realidad, aquí en la academia Ujú, en Alicante, pero no les veo, la mayoría de las veces, todos los profesores que enseñamos, no les vemos tanta pasión. ujú, Entonces, claro, ese puede ser un motivo de lo que tú dices de la desorientación, porque si ujú. tú no estás muy decidido por algo, no tienes tanta pasión por algo, también te lo planteas a diario, entonces, ¿es correcto, no es correcto? ¿Es lo que estoy haciendo? ¿Tengo que seguir? ¿Tengo que no Claro, seguir? claro, Pero creo que es una falta de vocación y de pasión. de pasión. Sí, muy importante eso. Entonces, en tu caso, creo que tuviste la gran fortuna de tener no solo maestros, tener el ambiente súper excelente y adecuado de Berlín y tener esas ganas increíbles, además del talento. Entonces, fue una configuración de tantas cosas que estuvieron justo a tiempo para que tú pudieras Muchas ganas, florecer. muchas ganas, muchas ganas. Yo siempre era Ganas. feliz, feliz haciendo música y lo sigo siendo. Y ahora que eres maestra, que enseñas, ¿tú crees, viendo desde la perspectiva, si te vas un poquito a los años de tus maestros, ¿tú crees que ellos desde el primer momento ya te perfilaron como una solista, como alguien que ibas a liderar como cornista? Bueno, mi abuelo era mi abuelo, claro. Como todos los Ujú, nietos, no sé, son lo mejor los nietos. sí. Pero sí, a partir de Nali creo que él sí que lo detectó, que iba a hacer carrera. También en Buenos Aires justamente a mí me dio la beca para ir a Berlín un mecenas, a ver, que Ujú, me había escuchado tocar en el Teatro Colón con Alberto Lisi. Entonces ahí creo que ya con 15 16 años se definió bastante. Y Herbolino quería que me quede en New York, y Herbolino no quería que me vaya a Europa. A ver, ahí hubo problemas culturales ahí, ¿eh? Claro, él estaba muy, muy metido en América y claro, era muy amigo de Farcash y ujú, Herbolino. sí, Entonces, pero bueno, después se calmaron los aires y estaban todos contentos. Así qué que bueno, qué fue, bueno. fue bien. Para bien, fue para bien. Ahora hay algo que me interesa bastante que lo conversemos, porque viendo tu carrera y siendo una mujer latinoamericana, cornista,
te pregunto, ¿alguna vez experimentaste alguna situación difícil de lidiar a nivel de la orquesta, a nivel nada más por ser mujer? Porque sabemos que la situación ha cambiado para bien en forma general, pero para las mujeres es un poco difícil a veces incursionar en campos que son mayormente masculinos. Te lo digo, por Sí. ejemplo, en la orquesta donde trabajé por 21 años, yo siempre fui la única chica. Entonces a veces era como una competencia todo el tiempo de tratar de, bueno, aquí estoy yo, esto es lo que yo hago, demostrar siempre con tu trabajo como profesional que eras tu papel, defender tu papel artísticamente. Obviamente tuve una muy buena fila. O sea, ellos están como que siempre a la expectativa a ver cómo la mujer lo iba a hacer, ¿entiendes? Entonces, no Ujú. sé si alguna vez experimentaste algún tipo de situación así. En las orquestas que he estado, la verdad que no. O sea, he tenido mucha suerte. También a lo mejor siempre he sido un poquito, bastante líder, ¿no? Pero Ujú. ¿tú eras la única en la fila de trompa, de cornos, o Sí, eras en todos los metales? sí, en la fila de trompa era la única. De paso, yo entré muy joven a la orquesta. Yo entré de 16 años. Entonces, claro, yo me Uf, estaba en ese momento cuando yo entré, yo estaba como practicante. Yo estaba todavía haciendo el high school, la secundaria, y claro. estaba, entonces, en cada momento que yo podía, yo me escapaba porque yo también, yo quería estar en la orquesta metida día y noche. Entonces, yo estaba todavía en ese proceso de formación, pero poco a poco me fueron dando como más responsabilidad. Entonces, obviamente, todos los demás que tenían mucho más años que yo en la orquesta y que eran mayores que yo, siempre tenían como que el ojo pendiente en qué es lo que yo estaba haciendo, ¿no? Siempre uno se sentía como muy evaluado por los demás o por el mismo director cuando el principal ya sentía que tú tenías las condiciones para tomar roles de líder. Entonces, hasta a veces los propios directores siempre están pendientes como que vamos a ver cómo lo está haciendo ella. Y bueno, afortunadamente no me fue mal, no me fue mal. Muy bien, muy bien. Es que Sí. normalmente yo creo que cuando estás en la orquesta y estás haciendo lo estás haciendo bien, creo que no hay problema, ¿sabes? Las Ujú. orquestas son estas instituciones complicadas de por Sí. sí, pero ya no creo por una cuestión de mujer o hombre, o sea, Ujú. son celos, envidias, todas las historias también entre hombres, entre mujeres, entre hombres y mujeres. O sea, no lo veo tan relacionado con el sexo, ¿no? Ok. Em, pero sí he vivido situaciones que sabía orquestas que no querían mujeres y Ujú. eso me molestaba muchísimo y realmente me enojaba muchísimo. Bueno, justamente yo cuando llegué a Viena, la Filarmónica de Viena todavía no tomaba mujeres, ¿ya? Lo cual Wow. era siempre una discusión, siempre un tema de discusión entre los músicos, ¿ya? ¿Que por Ujú. qué? Porque una ridícula tradición, ¿sabes? Pero bueno, al final eso dejó hace unos 12 13 años que toman mujeres, o 15 incluso, creo que Ujú. más. Bueno, pero sí que muchas orquestas, aunque no lo decían, sí que se sabía que no hubiesen tomado mujeres, sobre todo en el metal, ¿no? Y Claro. eso sí que nos enoja a nosotras muchísimo, porque a ver, yo considero que es una profesión que no hay que hacer diferencias, porque tocar un instrumento no es ir a cargar bolsas de 30 kilos al puerto, ¿sabes? Entonces, Sí, no es una cuestión de fuerza. sí, Cualquier mujer puede tocar fantásticamente un instrumento, cualquiera. claro. Ningún instrumento requiere tanta fuerza física como para que no lo pueda tocar una mujer. Esas cosas sí a mí me enojaban y muchísimo, ¿sí? Pero así, en mi orquesta específicamente no he vivido situaciones por ser mujer, Ok. pero sí no poder entrar a una orquesta u otra por ser mujer, eso sí, claro. Mm, Eso me pasó, por ejemplo, y digo con nombre y todo, el teatro, en la ópera de Múnich. Yo era muy ujú. joven y sé que no me tomaron por esa razón. Llegué la Wow. última, bueno, y de eso hubo algunas otras situaciones, ¿ya? Sí, sí, Bueno, pero creo que las bueno, cosas han mejorado mucho, por sí, suerte. Vamos a ser positivos. sí, sí, Es- sí. Eso es un punto a favor, un punto a favor para sí. la igualdad en el mundo artístico y musical, pues. Pero qué bueno que no tuviste situaciones tan incómodas. En algunas oportunidades tuvimos, cuando hicimos lo que fueron los encuentros de mujeres cornistas latinoamericanas, Sí, bueno, me acuerdo. sí, Sí, hicimos dos y sí, habían chicas que, bueno, era lamentable lo que ellas habían pasado por situaciones muy duras, me lo situaciones que puedo eran, creer.
sí, cosas que nos quedamos como que, wow, que bueno, son cosas que no deben de pasar y que afortunadamente cada vez Pero están. me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar perfectamente. Sí, sí. Yo creo que he tenido suerte, o sea, a ver, yo he estado en en cuatro orquestas empleada, digamos, y Ujú. todo lo demás han sido, bueno, acá dicen bolos, changas, huesos, no sé, en cada sitio. Pero bueno. Mm. Y una pregunta, Nuri, cuando has trabajado en orquesta, como músico de orquesta, ¿qué consideras tú que son las condiciones imprescindibles que debe tener un líder en la fila? Porque el primer corno es un líder. Mm. Quiero saber tu punto de vista. ¿Qué Bueno, haces tú? ¿Qué requieres tú al momento de tocar el primer corno para tener una fila funcionando óptimamente a nivel musical? ya. Mira, hay una cosa muy básica, que es la solvencia, ¿ya? Ujú. O sea, si alguien no está preparado técnicamente, musicalmente, a ver, yo creo que de un primer corno se espera no solamente una gran capacidad técnica, sino también un gran conocimiento del repertorio, ¿ya? Lo digo ahora, estoy pensando todo desde el punto de vista un poquito pedagógico también, lo que yo le digo a mis alumnos, Ajá, ¿ya? O sea, no enojarse si vamos a un sitio y no ganamos un concurso porque el jurado escucha si tú tienes también no solamente la capacidad técnica, sino también la capacidad de conocimiento del repertorio, ¿ya? ujú, Y eso es fundamental porque tú sabes que el respeto viene de el respeto que te pueda tener tu grupo como líder, como primer corno, viene de, claro, de que ellos escuchen que estás tocando bien lo que tocas, con mucha solvencia, y que también los consejos que puedas darle al grupo o lo que exijas de ellos es justo, claro. ¿ya? Es Entonces, justo y no estás exigiendo nada que sea incorrecto, claro, ¿ya? Porque el liderazgo viene de la capacidad, del conocimiento, realmente. exactamente, sí. También, bueno, y hay otro punto, ¿ya? Estamos hablando ahora de las capacidades y del conocimiento, pero también Ujú, hay un punto muy importante que es el carácter de alguien también, ¿no? Yo ujú. creo que nadie puede ser líder gritando y Claro, tratando mal a su grupo, ¿ya? O sea, sí. el respeto mutuo es fundamental, porque si tú lo respetas a tu grupo, también te van a respetar a ti, y Ujú, eso es muy importante, ¿ya? claro. Y yo creo que es muy importante exigir que el grupo funcione y que hagas bien su trabajo, Ujú. pero exigir, ¿ya? Exigir de un buen modo, sin Exacto. agresividad, y Bien. sin tratar mal. Eso es Claro. muy importante, porque así vas a tener, mira, yo tengo caballos, ¿eh? Y es lo mismo. El líder no es siempre el más grande, no es siempre el más, es el que sabe en situaciones de peligro llevar a su manada, ¿sabes? Sí, se aplica igual. Sí, Muchísimo, muchísimo. Es que es así en las empresas, es así en todos sitios. sí. En situaciones difíciles cuando se muestra el líder, ¿no? Claro, es así. Hablando ¿Sabes? de liderazgo, eres la creadora de tu academia que tienes ahorita en Alicante. Bueno, ahí te corrijo, junto con mi marido, junto Exactamente, tienen con, esa es su academia. con Rudy Muy, Cor. Sí, muy los dos interesante que sea especializada en metales. solamente. Sí, 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 sí. Sí. Esa fue la idea. Porque justamente, bueno, aquí en lo que es esta zona de España hay muchísima cantera, o sea, hay Ujú. muchísimas bandas, muchos chicos que, mucho talento, Ajá. muchos chicos que estudian música, que estudian instrumentos de metal, pero no siempre hay buenos profesores, ¿ya? Ujú. Entonces, la academia justamente este año cumple 15 años Bueno, y creo que ha hecho un súper trabajo. Tenemos a nuestro lado increíbles profesores, hemos intentado siempre traer lo mejor qué bueno. y lo hemos logrado porque, bueno, había amistad también con muy buena gente, Ujú. pero siempre digo, no vienen aquí a enseñar nuestros amigos, vienen a enseñar nuestros amigos cuando nos traen calidad, ¿ya? Claro, claro. Sí, Y ayuda al estudiante. han construido una buena plataforma con, con todo este trabajo que llevan haciendo. Ya 15 años es algo, ¿no? Pasa. Sí, y ahora justamente la primera semana de mayo vamos a festejarlo un poquito. Van a venir, tenemos muchos exalumnos que han tenido mucho éxito, que están trabajando muy bien.
y le hemos pedido a estos exalumnos que vengan en esa semana de festejos a dar cada uno así 2 horas de máster. Y Bien, claro, reunir a los ex estudiantes con los, an- los actuales, también ex profesores. A ver, va a venir mucha gente que tuvo contacto con la academia y qué bueno. vamos a seguir invitando. A ver, Va a ser una super fiesta. sí, tiene que ser una semana de reencuentros, ¿sabes? De Qué reencuentros. bonito, qué bonito. A ver, yo la verdad que tuve la idea porque yo estuve, como sabes, en la Academia Karajan en Berlín y estuve ahí en el festejo de los 40 años de la academia y en el festejo de los 50. El festejo de los 50 fue hace muy poquito, fue en mayo del 2022 Ujú. y lo otro había sido, bueno, el 12 y nos reunieron bueno, a un grupo, tocamos la octava de Bruckner con Simon Rattle Wow. y aquello fue fantástico porque éramos todos ex estudiantes de la academia y actuales estudiantes de la academia. Y eso fue lo que me hizo pensar, a ver, por ejemplo, no nos pagaron a ninguno para ir ahí, yo me tuve que pagar el Ujú. vuelo, el hotel, y dijimos, ¿cómo vas a ir a...? Le digo, claro, porque es mi academia, ahí me Claro, formé. Y claro. yo le debo mucho a esa institución que aparte la quiero mucho y bueno, me parece una increíble idea que eso ha Sí. sido una idea de Karajan y en una época que no había otras academias, ahora hay academias por todos lados, Ujú, pero la Academia de la Filarmónica de Berlín en ese momento era una cosa única. ujú. Entonces cuando me llamó a ver Sara y Stefan para ir a tocar la octava de Bruckner con Simon Rattle y encontrarme, yo dije que sí, claro, porque Claro. creo que es justo. Y ahora sí, para el año que viene también me llamaron otra vez para los 50 años y también estuve Wow. ahí. Es siempre muy emotivo algo así, ¿no? Claro, muy bonito, sí, qué lindo, qué lindo. Mm. Y eso ¿Cuántos, es lo que cuántos, quiero recrear un poco. y cuántos alumnos has atendido? ¿Tienes un promedio de todos los alumnos que han pasado por la academia? Sí, a ver, sí, habrá alguna estadística por ahí. A ver, yo más o menos todos los años tengo unos 20 alumnos cada curso. Oh, ok, ok. Sí, a ver, y eso es más o menos lo que tengo. A veces un poquito más, a veces Un menos. poquito más. Ujú. Pero este año tengo 20 por ejemplo, este curso ahora mismo. Y ahora, bueno, tenemos, a ver, a quien tenga interés, tenemos Claro, ahora mismo tenemos la inscripción abierta y la prueba presencial es el 25 de marzo en Alicante, pero no es necesario venir a Alicante, o sea, la inscripción se puede hacer por vídeo, subido a ujú, YouTube ok. y con el formulario de inscripción y nosotros encantados de tener mucha gente de Latinoamérica aquí y también de Estados Unidos, claro, a ver, Sí, de también. todas partes, de todas partes. Sí, qué bueno que entonces este año ya, aparte de celebración, siguen con más ganas, creo yo, porque te veo hablando con tanta emoción de todo lo que vienen haciendo y eso es, bueno, súper importante. Ese es un motor que los está moviendo a seguir produciendo músicos, a seguir dándole artistas a- al mundo en general, porque no es nada más a España, imagínate. También ahora que recuerdo, tú tuviste la gentileza de becar a Ornella, la chica que ganó el concurso de jóvenes con Latinoamérica Horns. Quiero, bueno, Sí. aprovecho la oportunidad que te estoy entrevistando para darte las gracias, porque son gestos que hay que agradecerlos y que hay que reconocerlos. Entonces, gracias por eso. Sé que Ornella también es otra chica extraordinaria y esperemos que, bueno, así como ella, sigan todos estos chicos creciendo musicalmente. Bueno, Ya en otra plataforma. gracias por darnos las gracias, pero a ver, fue un gusto muy grande y Ornella se ha convertido un poquito en hija adoptiva aquí, porque además Ornella era época de pandemia y le cancelaron el vuelo de julio al 1 de noviembre. Así que mira, estuvo viviendo aquí en mi casa, estuvo con Ujú, nosotros, tiene sí, la misma edad que nuestro hijo y bueno, estuvo viviendo aquí 4 meses con nosotros porque no tenía vuelo. claro. Así que bueno, ahora con Ornella tenemos una relación muy Qué especial, no lindo, solamente qué con lindo. el corno, sino también de familia. Bueno, Ornella está esperando otra vez venir. A ver, Ornella este año estaba becada también. Oh. Lo que pasa, este curso está, pero no pudo venir Ujú, ujú. bueno, porque también aquí está becada, pero tiene que reunir dinero para su vuelo, Para para su todo. estadía. Ujú, sí, sí, Me claro. parece que le está resultando un poquito difícil. Así que si hay Bueno, algún mecenas
el sponsor. Sí, A ver, vamos a hemos aprovechar. becado, sí, Aprovechar que toda la comunidad de cornistas que esté escuchando, que esté dispuesto a ayudar a Ornella Tallarita, una joven súper talentosa de Argentina. Ella, bueno, tiene la oportunidad de regresar con su maestra Nuri. Y bueno, el que quiera hablar con ella, contactarla, la está por las redes, está su papá también, o directamente sí, con la maestra Nuri, la pueden contactar, o a mí, escríbanos por cualquier medio, el Instagram, el Facebook, lo que sea. De verdad que estamos más que complacidos en ayudar a estas causas, muy o bien, incluso por Latinoamérica Horn también. Entonces, perfecto, bueno, perfecto. estamos aprovechando acá para Mira, todo. no fue la única becada, tuvimos también otros becarios de Latinoamérica. Nosotros todos los años, en realidad, justamente por eso es importante inscribirse si el que tenga interés, porque todos los años elegimos dos, o sea, de cada instrumento un becario. Ujú. Pero claro, eso se decide mirando los videos. A ver, cuando vemos un talento muy especial, pues a esa persona se le otorga una beca completa en la academia. Pero claro, hay que demostrar que hay interés por venir, claro. Claro, claro, que se lo Todos los merezca, años hacemos se lo este merezca. Great Talent, se llama, Ujú. y elegimos a un chico de cada instrumento. Este año, por ejemplo, tenemos a un becario de México para la trompeta Ok. y tenemos también bueno, una chica de Irlanda que está Oh, wow. medio becada Bien. y alguien se me olvida, ¿eh? Se me olvida alguien porque eran tres, ya no me acuerdo, pero sí. Sí, Pero se llama bien. Great Talent y a ver, ahora mismo deberían enviar un video. Bueno, muy agradecida, Nuri. Gracias por el tiempo, por la oportunidad. Ha sido un inmenso placer presentar un poquito de lo que ha sido tu vida como cornista, como artista, como profesora. Gracias por toda esa amabilidad que has tenido también para los chicos, las nuevas generaciones que están con ese hambre de aprender, de meterse más con el instrumento, de seguir nutriendo esa pasión que tienen por el instrumento. Entonces, bueno, ya para despedirnos, unas palabras finales, un mensaje que tú quieras darle a toda la comunidad de Horn and More. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Gabriela, por tu invitación. Aparte, me encantó conocerte. Ahora, personalmente no puedo decir, pero al menos nos hemos visto, hemos hablado viéndonos, ya que ya es un paso importante. Bien, quien tenga vocación por la música, seguir constante, con mucha constancia, intentar tener buenos maestros, porque eso es súper importante, hacer música, escuchar mucha música, porque si quieren realmente hacer carrera y vivir de esto, no es solamente suficiente estudiar el corno todos los días o la trompeta o el trombón, lo que cada uno tenga, sino también meterse mucho en la música. Hay que conocer el repertorio y no solamente los solos, son los cinco compases, sino hay que conocer toda la obra, hay que conocer el contexto. Y bueno, yo creo que si están desorientados, plantearse si hay vocación suficiente. Si no hay vocación suficiente, hacer otra cosa. Pero si están convencidos, realmente seguir adelante y esfuerzo, porque nada se consigue sin esfuerzo. Ujú. Eso son, las redes sociales nos hacen creer ahora que todo se consigue rápido y Mm. fácil, pero no es Sí, verdad, no no es es verdad. verdad. Es verdad. El instrumento hay que seguir estudiando muchas, muchas horas, como hace 100 años. En Ujú. nuestra profesión es un poquito, un poco museo, no ha cambiado, pero es lo mismo que un deporte. Quien quiera Ujú. ser deportista de elite, quien quiera llegar lejos con un deporte, tiene que invertir muchas horas y mucho esfuerzo. Y esta profesión es lo mismo. Vale la pena, si nos gusta, vale la pena invertir el tiempo y el esfuerzo, ¿ya? Claro. Pero hay que hacerlo. Claro. Gracias, Nuri, gracias. Nada que Muy decir, agradecida. nada que decir. Bueno, Bueno, Gabriela, hasta muchas luego. gracias y Estamos en hasta la contacto. próxima. Sí, Muy hasta la bien. próxima. Chao, Gabriela, Gracias que por estés todo, muy bien. Nuri. Un abrazo. Que estés muy bien también para ti. Chao, chao.